9 de la mañana con 2 minutos, tenemos café político como buen lunes en esta jornada de 1 de julio, abriendo este séptimo mes del año. Está con nosotros Rodolfo Saldivia para el primer café político de esta semana y de esta jornada de día lunes abriendo la semana. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día, gusto de saludarte. Buen día, Mauricio, muy bien, muchas gracias. Todo bien. ¿Qué Todo tenemos bien en este café político de esta jornada de lunes, donde estamos a puertas de... Todo apunta al parecer de que el paro de profesores va a mantenerse, va a seguir. Además, las frases que se han dicho, sobre todo desde el lado oficialista, no han sido las de la mejor forma recibidas por parte del gremio. Y también vamos a hablar de lo que ha denominado el mostrador en su investigación periodística, el Salmon Leaks, o Salmon Leaks, respecto de Nova Austral y estas cifras que, según la investigación, denuncia el mostrador, habrían sido tergiversadas, habría doble contabilidad. Pero partamos con los profesores, Rodolfo, ¿no? Sí, muy bien, Mauricio. Mira, respecto a los profesores, bueno, la semana lo que ocurrió fue que hubo... reuniones, principalmente el día viernes fue un acercamiento importante. La ministra al final entendió que necesitaba sentarse a negociar, digamos, y quizás esto fue también por influencia del presidente Piñera. Digamos, él tomó la agenda porque obviamente no quería seguir cayendo en la encuesta, por lo tanto le dio una instrucción directa a la ministra de que se sentara a negociar. Hizo un llamado de muy mala gana, digamos, esto fue el día jueves alrededor del mediodía, y digamos ahí se sentó a negociar, y lo que pasó fue que presentó una propuesta, una carta de más o menos 7 páginas, donde señaló punto por punto cierto petitorio, y en ese petitorio en particular hay un punto donde quedó en veremos, digamos, que fue el tema del el reconocimiento de las educadoras parvularias y de las educadoras diferenciales respecto a su mención. ¿Cuál es el punto ahí? Cuando un profesor termina su carrera y saca una licenciatura, tiene una mención en específico. Ya. En este caso, por ejemplo, un profesor de licenciatura de educación media con mención en historia, entonces el Estado le bonifica o, digamos, le entrega un cierto reconocimiento a esa mención. Okay. En el caso de ella se le argumentó esto en el gobierno pasado, de que por un tema de recursos las dejaron fuera, digamos, un acuerdo que también ahora el gobierno está tratando de reflotar como digamos, el típico discurso de la ministra vocera, que todo es culpa del gobierno anterior. Bueno, caen, digamos, en ese esquema, y señalando de que esa mención no debería ser reconocida por cuanto, digamos, es propiamente propia de la carrera, digamos. Hay toda una discusión, digamos, respecto a ese punto, así que, digamos, esa es la piedra de tope hasta el momento. Hoy día hay reuniones para ver si bajan la movilización. Dentro de la semana también hubo un tema bastante complejo, porque la ministra todavía no se maneja comunicacionalmente bien. Quizás ya no creo que lo haga, porque ya es tarde, ya está en un proceso, está como en el clímax y empezando a declinar. Yo tengo esa sensación igual, no hay mucha vuelta atrás en su formato, siendo que ella está sobre la media de aceptación como figura política. Hay un tema ahí, respecto que sociólogos han explicado, en particular, bueno, Víctor Orellana, Fundación Nuevo 21, explicó en Televisión Nacional, de que al ser una primera medición, esta evaluación de la encuesta CEP, como no tiene una continuidad y ella es la primera mención que se hace, digamos, claramente fue un impacto, pero eso tiene que verse, digamos, con una correlación de meses, lo que no ha ocurrido en su caso. Okay. Por lo tanto, este golpe, digamos, que ha tenido, yo creo que quizás vaya cayendo y no tenga mayor impacto, digamos, no como si fue su aparición, digamos, en la encuesta. Que no tenga recuperación, ¿no? Recuperación. Ya, y ahora, dale. No, ahora respecto a bueno, lo que ella argumentaba principalmente fue un tema que es bastante absurdo, digamos, que lo plantea una ministra que es política. Ella no es técnica en educación, no es experta en educación. Entonces, el argumento que le señala a Mario Aguilar para, digamos, criticarlo, es que él estaba utilizando al colegio de profesores para hacer un punto político. Sí. Incluso se habló de que él podría haber sido un candidato a gobernador regional, lo cual se descartó por todos los medios de la semana. Y, digamos, la acusación de que esto es un movimiento político de los profesores no tiene sentido, porque en fondo es una demanda gremial. No están pidiendo, digamos, temas bastante políticos como en general, político partista, por decirlo de alguna manera, y digamos, si lo ponemos en un término más amplio, es un movimiento que evidentemente tiene una política educativa, es decir, hay lineamientos que claramente tiene puntos políticos, por lo tanto es una tautología decir que es un movimiento político. Todo movimiento gremial que genera una petición a la autoridad en el fondo es un movimiento en cierta medida político. Bueno, respecto al tema de lo que sucedió en la semana, también hay problemas de arrastre, principalmente con lo que va a ser la discusión de admisión justa, quizás se toque esta semana, la próxima,
Y respecto a Admisión Justa, yo les recomiendo a las auditores de Radio Polar que vean lo que hizo, un trabajo que hizo Educación 2020, que es una fundación que está trabajando desde el año 2008 en temas educacionales, en donde hace en su exposición al Congreso una minuta en donde señala punto por punto de por qué no sería conveniente volver a la selección, que es lo que el proyecto estrella, digamos, de la ministra Cubillo. Por lo tanto, ahí una de las razones que fundamentan ese estudio, y con mucho fundamento técnico, es que principalmente sería dar un paso importante en la desigualdad. En un país como Chile, que tiene unas tasas de desigualdad enormes, el factor, digamos, de lo que se llama como mérito no asegura, digamos, un éxito futuro. Por lo tanto, ahí hay un tema bastante importante. Bueno, nuevamente recae en el tono amenazante, digamos, hacia los profesores. Creo que el día sábado o domingo fue en un medio de comunicación, señaló de que se iban a ser descontadas todas las horas. El domingo, Rodolfo, el domingo en la mañana fue el eso, domingo ¿no? en la mañana. En Canal 13. Además, a propósito de uno de los llamados que trae Patagonia Noticias, dice: Piñera califica paro docente de ilegal, y la ministra Cubillos dice que, comillas, clases que no se recuperen no se pagan. Y estas dos frases, ya estas dos opiniones o declaraciones tanto del presidente Piñera como de la ministra de Educación Marcela Cubillos hacen tirarle benzina al fuego, hacen colocarle más leña nomás a la hoguera que se suponía se podía apagar en las próximas horas, en el transcurso de este lunes, pero yo no veo un final muy auspicioso respecto de estas declaraciones que ya fueron respondidas por el magisterio anoche ya. Por supuesto, de hecho fue, como dices tú, Mauricio, fue respondida por Mario Aguilar, de que ellos no eran empleados de la ministra, que esto no era una empresa, una gerencia de una empresa donde podían darle órdenes, y digamos esos tonos no contribuyen. Si acá lo que el gobierno ha tenido, y principalmente, y acá yo me hago cargo de lo que voy a decir, el presidente Piñera funciona como a trazos gruesos, no es capaz de manejarse, digamos, hábil políticamente en escenarios de crisis. Fue el caso de la educación del 2011, también generó una movilización, tuvo alrededor, no sé si me acuerdo bien, pero alrededor de 3 meses o 4 meses tuvieron los sí, 3 meses y 3 meses y algo, los movilizados. Hubo cambio de ministro entre medio, salieron creo que 2, entonces acá hay un tema que no se saben en periodos de crisis manejar, y me extraña que una autoridad como Piñera, que ve todas las crisis como oportunidades, no sepa, por ejemplo, pasar a la ofensiva. ¿Cómo podría pasar, por ejemplo, el Mineduc a la ofensiva? Criticando los vacíos que hay en ciertos aspectos que varios expertos educacionales han señalado que se podría mejorar si tienen esta idea más de derecha liberal o de, digamos, de progresar en educación, desde un punto de vista de un poco más desde el lado ideológico, si quiere, el sector de Chile Vamos. Y no se ha hecho, no se ha tenido una oportunidad. ¿Qué es lo que vuelven? A temas conflictivos, aula segura, represión, mano dura. ¿Por qué? Lo ideal ideología, netamente o ideología. Sea, es una forma de manejarse, una forma de tener ese tipo de comportamiento frente a una situación compleja, ¿no? Sí, yo creo que... No falta habilidad en esta muñeca política, ¿no? Por supuesto, ahí lo que falta es eso, como dices tú, muñeca. Y no tienen muñeca, principalmente porque el Ministerio de Educación el eje vertebral lo tiene tomado la UDI, digamos, que ahí tienen, digamos, un discurso ideológico potente, principalmente por lo que sucedió el año 2011, de que gran parte de la movilización estudiantil nació desde el sector educacional, principalmente de universidades, por lo tanto el foco de ello está en cómo desarticular movimientos sociales, principalmente a través de iniciativas como Aula Segura, que han demostrado un fracaso enorme. Vuelvo al mismo punto que señalé semanas anteriores. Aula Segura, que en fondo es un proyecto también aprobado, ya que es ley, se aplicó, digamos, en una municipalidad como es la Municipalidad de Santiago, con un colegio que seleccionaba, es decir, lo mejor de la educación pública, focos de conflicto, que a su vez repercutieron en que la ministra de Educación también saliera haciendo declaraciones y el presidente también. Entonces, fondo, toda la mano dura que ha existido con un proyecto aprobado, con una ley donde supuestamente la ley era la solución a este problema, han mostrado resultados, y eso fue declarado expresamente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por todos los especialistas, que esto iba a agudizar los problemas. Quizás acá en la región o en otros
colegios, digamos, no se ve esto tan notoriamente, pero el grado de frustración, de enojo de los estudiantes es bastante gravitante, digamos, en otras regiones del país. Por lo tanto, digamos, claramente, como señalas tú, esto es apagar fuego con benzina. La actitud confrontacional que tuvo en sus primeras semanas la ministra de Educación fue totalmente nefasta para, digamos, avanzar en temas educacionales. Así que, digamos, es un escenario bastante difícil, pero yo creo que como sucede esto, y bueno, como hablamos también, todo va a depender de cómo se maneje, digamos, de aquí en adelante. Si salen con un proyecto contundente, por ejemplo, el proyecto de ley, yo creo que ahí podría, digamos, articularse de mejor manera. Pero se ve difícil, ¿no? Se ve muy difícil porque no hay ni señales de que pueda pasar una cosa así. Por supuesto. De hecho, la carta de los 7 puntos yo la leí y hay bastante promesa, pero no hay mucho desarrollo en esas medidas. Hay algunos puntos donde claramente señala plazos. Por ejemplo, dice que la semana de julio, la segunda, iba a ingresar un proyecto de ley para mejorar tal punto. Va señalando ciertos plazos. Que sería la otra. Pero lo relevante, por supuesto, si es que aceptan obviamente claro, los empresarios, claro. Pero lo relevante ahí sería, digamos, señalar que se hagan cargo de la crisis y se hagan con una batería de proyectos, con algo que no se ve. Y eso no se ve porque tienen un desorden en el Ministerio de Educación gigantesco. Superintendentes que han renunciado, 4, como señalamos la otra vez, jefe de comunicaciones que han salido, el enroque de ella, digamos, el trato que tiene, los funcionarios del Ministerio de Educación van a hacer un paro, creo que dentro de estos días, sí. De 24 horas. Sí. Eso refleja todo un desorden. Salud, también. Exactamente, y también requerimientos en Contraloría en contra de la ministra por lo que fue la promoción de un proyecto de ley que aún no es ley, digamos. Entonces, gastando recursos públicos para promocionar un proyecto de ley que aún no es ley, bueno, eso tiene que resolverlo la Contraloría, y también se anuncia por parte del Partido Socialista una acusación constitucional. Por lo tanto, el escenario que tiene abierta la ministra Cubillo es un flanco pero gigantesco abierto por todos los frentes. Y en ese sentido, incluso la semana pasada el tema de Junja Integra también, así que digamos hay un tema bastante preocupante en materia educacional. La acusación constitucional podría dejar fuera de juego a Marcela Cubillo. Están los votos como para poder dejarla fuera de juego. Esa va a ser una negociación muy interesante si se llegase a dar la acusación constitucional, que está avisada que se está trabajando en eso. Sí. Se está trabajando en eso. De hecho, desde principios de junio, según ha salido en prensa, estarían planteándose o argumentando, buscando argumentos, digamos, a raíz de todo esto lo que ha sucedido, digamos, le da pie como para plantear esto. O sea, una ministra que está incurriendo en cierta medida en, yo no podría calificarlo así, pero tan drásticamente, pero falta servicio hasta cierto punto, porque digamos su función como insisto, su función es política. Ella no es una técnica en educación, no es una académica reconocida por todos, entonces su función es política, es liderar un ministerio, y si ella se negó a sentarse a dialogar con los profesores, su función política ahí no tiene, digamos, mucho efecto, digamos, dentro de su propio ministerio. ¿Crees tú esa funa que le hicieron y que se hizo tan pública y viral en redes sociales, en el cementerio municipal ese domingo en la mañana, que se encuentra con una profesora? Algunos decían que estaba preparado, otros decían que claramente fue un ataque. Ella ayer fue muy crítica respecto del programa de Canal 13 en la mañana cuando se le entrevista, que fue una entrevista bastante condescendiente, tengo que decirlo. Por supuesto. Pero ella dice que no le pareció ese tema, que no era el lugar, no era el momento, no eran las palabras, que estuvo muy mal eso. Pero eso finalmente se transformó en una funa, como se conoce, porque se viraliza. No hay un ataque, no hay violencia, pero sí son palabras duras que se le dice a una autoridad. Chile no está acostumbrado tampoco a enfrentar a sus autoridades en la calle, ¿no? En Argentina esto sería... En Argentina todos los días. Mira, respecto a eso yo quería distinguir forma y fondo. Respecto a la forma quizás no fue la correcta, pero también hay que analizar el fondo. Respecto al fondo, el gremio de los profesores durante, digamos, 60 años ha sido uno de los gremios más maltratados en el país, eso hay que decirlo con toda su claridad. Hay estudios en el Centro de Estudios Públicos, la gente lo puede buscar en la página del CEP, del economista Rojas, de un doctor en economía del MIT en Estados Unidos, señala que entre el año 74 y 90 los sueldos de los profesores fueron dramáticamente cayendo, digamos, y recién ahora han ido aumentando, digamos, pero ni siquiera la proporción en promedio, digamos, relativo a lo que fue previo al golpe militar.
En este sentido, ellos todo lo que han ganado han sido conquistas sociales, digamos, desde el punto de vista de la movilización. No se han ganado nada gratis, digamos, y acá hay que ser bastante claro, todo ha sido esfuerzo de ellos, de los profesores, de los estudiantes. Y en ese sentido, cuando un profesor le exige a su autoridad, digamos, le pide de que se siente a una mesa a negociar y la autoridad se niega a ello, lo que más queda, digamos, ahí es una evidencia de que puede haber desidia y por otra parte, desde el profesor, una frustración, un enojo, una rabia. Eso no explica, digamos, desde el punto de vista de la forma de increpar en un cementerio a una ministra, digamos, en lugar de recogimiento y todo eso, pero evidentemente se entiende ese enojo. De hecho, la profesora que le increpó ha salido también en video, fue elegida por Elige Educar como una experiencia interesante de docencia en matemáticas. Hay unos videos también dando cuenta de esa situación. Por lo tanto, no es cualquier profesora, como también se trató de descalificar por Cruzcoque, el ministro, exministro, digamos, O sea, de que la trataba de no me primate acuerdo, o algo así. primate suelto en el Primate cementerio. suelto en cementerio. O sea, Insólito lo de Cruzcoque. ni siquiera sin conocer el fondo de por qué, los motivos. Entonces, hay claramente un tema, y da para rato, digamos, el tema de las calificaciones en política, digamos, un tema bastante interesante. O sea, sería de un análisis de un historiador analizar ese tema. Vamos a ver qué sucede con los profesores en las próximas horas. Me paso al Salmón Leaks, Sí. la denuncia que hace el día jueves el medio de comunicación El Mostrador, a través de Héctor Cosio, su editor general y periodista, que es el que estuvo a cargo de la investigación periodística y que conversó con nosotros el día viernes, comentando más o menos lo que había pasado, lo que había sucedido en esta noticia que se ha vuelto absolutamente nacional. Incluso han salido más antecedentes de otras salmoneras, sobre todo en la 10ª región en Chiloé, pero lo que ha ocurrido acá es complejo. Lo que sí me llama la atención, o me empezó a llamar la atención el día viernes, o horas después del jueves cuando sale publicado esto, es que no es que se haya negado, porque esa cuestión uno la podría entender como casi lógica por parte de una empresa cuando se enfrenta a una situación de estas características, no lo particular del Salmon Leaks ni de Nueva Austral, sino que en general lo pongo como una cuestión absolutamente que ha sucedido en otras ocasiones. Lo que sí me llama la atención que días después se pone en duda al medio, se pone en duda al periodista, se pone en duda todo, ¿no? Una cuestión bastante extraña. Sí, bueno, hay una estrategia comunicacional de la empresa. Me gustaría hacer memoria lo que estábamos discutiendo hace 3 semanas atrás respecto a Nueva Austral. Y es como las noticias de repente van pasando, uno no hace la reflexión necesaria. Hace 3 semanas estábamos discutiendo si la caducidad por parte de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas de 4 concesiones en Nueva Austral en el canal Beagle era, digamos, pertinente o no, digamos, si había elementos por parte de la empresa para pedir algún tipo de recurso judicial para revertir esta caducidad que hubo. Y, digamos, a 3 semanas después de eso, está ya este tema de que habían adulterado posiblemente, digamos, su contabilidad. Respecto a eso, quiero decir, yo creo que lo relevante aquí es entender que el modelo de desarrollo extractivo en particular está haciendo crisis no solamente en la región de Magallanes, sino que a nivel nacional. Es un tema bastante serio, digamos, que no veo que se tome la agenda política en serio porque, digamos, hay mucho interés creado, mucho lobby. Veamos lo que sucedió con la tramitación de la ley de pesca, con ACIPES, que fue el tema, esto ya no pesca, digamos, en términos acuícolas, de la acuicultura, sino ya en temas de pesquera industrial. Pero, digamos, todo está amarrado, la minería. Recientemente, en el caso del norte, el litio fue entregado a empresas chinas. Por lo tanto, yo creo que hay que enlazarlo desde ese punto de vista, generar una ofensiva desde ese lado, desde el punto de vista de la oposición, si quiere tomar esas banderas. Y desde el punto de vista del gobierno tendría que enfocarse en fiscalizar de mejor manera. No puede ser que Sarnapesca no tenga las atribuciones para poder fiscalizar independientemente. Quizás es un poco difícil pedirlo porque son muchos recursos, sobre todo ahora en un proceso de crisis, pero al menos que tengan un recurso básico como es una lancha, digamos, para hacer un recorrido, o en su caso otorgar ciertas facilidades a la Armada para que puedan ir con funcionarios de Sarnapesca.
buscar la solución, pero no puede ser que el funcionario que vaya a fiscalizar vaya, digamos, los recursos de la propia empresa. Digamos, yo cuando estudiaba Derecho Ambiental en la universidad y pasaban esas materias, digamos, yo no entendía esto, o sea, no entendía la lógica. Yo lo único que explico eso es que el Estado no puede estar metido en todo. Sería fiscalizar todo es imposible por un alto costo que podría tener para el Estado fiscalizar todas las empresas. ¿Externalizas la fiscalización? Igual es complejo pasarle a una empresa privada que fiscalice permisos que tú mismo como estamos entregado. Es una medida bastante compleja, pero me parece grave de que Cernapesca no tenga una embarcación al menos en esa zona para vigilar. O sea, es de papel. Es de papel. Un desastre ambiental gigante. O sea, lo dejamos solo en la Armada. La Armada tiene esas capacidades para ver. No puede ser posible. O sea, es un daño ambiental gigantesco que se genera en la comunidad. Ahora, trasladando al punto de vista más político, no tanto político-económico incluso, recordemos también la visita de los reyes noruegos que vinieron a Punta Arenas a ver este tema particular, generar una especie de lobby encubierto principalmente. Hay mucho interés creado en el sector extractivo en particular, en el caso del carbón, en el caso de la pesca. Y digamos, yo me pregunto, y que la gente se haga esa reflexión, ¿cuál es la responsabilidad social empresarial de estas empresas más allá de generar empleos? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen ellos, como sucede, por ejemplo, con otras empresas a nivel país, de, por ejemplo, financiar actividades, desarrollo local? Uno no ve eso. Y en el caso de, por ejemplo, Aysén, hay un reportaje Ciper Chile donde señala que los niños de la Junge en Aysén, donde se explotan merluzas, pejerreyes, róbalos y congrios, están consumiendo pangasius, que es un pez que se cultiva en Vietnam, que se denomina pez rata, que se alimenta en un sector donde hay agua servida y residuos industriales. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿No Austral ha tenido esa capacidad de entregar salmón a la comunidad, de entregar, digamos, recursos a jardines infantiles? Esto está por verse, digamos. Yo dudo que lo haya hecho, principalmente porque la lógica detrás de esto es hacerla pasada. O sea, al fondo, exportar lo mejor que hay, rentabilizar la empresa, y esto lo ven como algo anexo, quizás muy incipientemente algunas empresas lo hacen, pero no hay un vínculo, digamos, directo entre la empresa con la comunidad local. En Porvenir sí, en rigor, ¿no? Por lo que dicen los propios porvenireños, de que Porvenir ha cambiado su formato, ha tenido más pega. En el caso de Natales también, en algunos sectores, sí. Por lo que dice el alcalde, que le sacaron la mochila de la cesantía. ¿Esa fue la respuesta de Fernando Paredes? Sí, yo creo que sí, pero insisto, esto es un tema netamente particular, un tema de que el que no es trabajador de No Austral no ve el impacto de No Austral, y el país no ve el impacto de No Austral, digamos, sino que genera, digamos, empleos, que es muy importante. Pueden ser importantes 1.000, 2.000 fuentes de trabajo directas y quizás más indirectas, pero es la comunidad. Yo me hago esa pregunta: ¿cuál es el efecto en la comunidad? Ese es el gran punto, digamos. Ayer yo compartí con algunos amigos la columna de Daniel Matamala en La Tercera, donde plantea en una de sus líneas, voy a plantear una sola, respecto de estas alert fake news o fake news alert, que son alertas de noticias falsas, ¿no? Respecto de que el año 2007, cuando Hydro Aysén presentaba su proyecto de que había que inundar buena parte de la Patagonia, cuando Pablo Longueira era ministro, y él planteaba en una campaña de que había que inundar parte de la Patagonia sur, aprovechando, por ejemplo, el torrente del río Báquer, por ejemplo, entre otros. Que si no se hacía esa inversión llamada Hydro Aysén, el 2020 no iba a haber luz. Íbamos a tener escasez de luz, íbamos a tener que estar ocupando luz en algunos horarios por día, ¿no? Incluso había una publicidad bastante fuerte que se estaba operando una persona de urgencia y se cortaba la luz. Y se colocaban unas velas alrededor del quirófano y el doctor seguía operando con velas. Era así de potente la campaña para poder instalar Hydro Aysén en la Patagonia, inundar la Patagonia para hacer una hidroeléctrica que genere luz, ¿ya? Finalmente eso no se concretó, no se pudo llevar adelante a través de presión social, de grupos ecológicos y todo. Y fíjese que estamos a puertas del 2020 y
Yo no creo se ha cortado la luz. no se ha cortado la luz. Deben haber puntos geográficos de Chile que tienen problemas eléctricos, claramente, pero no del que se estaba hablando hace 10, 12 años respecto de por qué tenía que instalarse. Este miedo que se coloca ya, esta preocupación que se coloca en la población y diga, tienen razón, no, yo no me quiero quedar sin luz, entonces hay que hacer esto, aunque sea un costo medioambiental y todo. ¿Podría pasar lo mismo con las presiones que se han hecho con industrias locales, por ejemplo? Si no hay salmonicultura, Magallanes no se va a desarrollar y vamos a tener 5.000 cesantes en las calles. Si no hay minera, la región no va a tener cómo desarrollarse y vamos a tener 5.000 cesantes en las calles. ¿Va de la mano un poquitito eso, no? ¿Se parece, Rodolfo, según tu punto de vista? Sí, yo creo que hay que ser bastante cauteloso en esas afirmaciones también, como dices tú, Mauricio, porque, a ver, nadie está en contra del desarrollo. Acá lo que se tiene que equilibrar es que el desarrollo sea sustentable. Y acá lo que está ocurriendo es que no está siendo sustentable. ¿Y por qué no está siendo sustentable? En el caso de Mini Invierno, porque cuando ellos presentaron el estudio de impacto ambiental, jamás hablaron de la astronaura. Ahora están hablando de la astronaura. Y claramente si lo hubieran presentado así al sistema, quizá el proyecto no se hubiera iniciado y no estaríamos discutiendo esta pérdida de empleo, porque jamás ese proyecto hubiese llegado a la región en esos términos, digamos. En el caso de la empresa No Austral, es algo parecido, adulterar, digamos, o sea, esto está por verse, digamos, hay que estudiarlo, pero eventualmente si se comprueba se estaría adulterando la cifra de mortalidad de salmones, por lo cual la autoridad que fiscaliza no tendría las herramientas para, digamos, sancionar, y esto por un tema económico también la empresa y por su aspecto verde, digamos, que tiene su categoría verde a nivel internacional, podría perder importantes fuentes de mercado, digamos, desde el exterior. Por lo tanto, claramente ahí lo que hay que compatibilizar es el desarrollo sustentable, ¿ya? Y el desarrollo sustentable parte por respetar la legislación medioambiental. Así que nadie es que esté en desacuerdo de que hayan labores extractivas. Lo que sí un punto político que hay que hacer es cuál es la visión del Estado respecto a estos proyectos. No puede ser que no haya una visión estratégica de qué es lo que queremos como región. Creo que el año pasado, a principios de este año, estábamos hablando del plan Magallanes. Sí. Me gustaría saber ese plan, las autoridades políticas contemplaron estos escenarios, cuál es la visión del Estado respecto a este punto, queremos industria extractiva en la región o no, y eso es un plan que tiene que digamos costó mucho, se fue crítica directa a la autoridad, la exintendenta, porque digamos no socializó este plan, no lo discutió, jamás se supo, digamos, que tenía de desarrollo para la región. Por lo tanto ahí hay que comunicar claramente qué es lo que queremos y discutirlo con una visión de Estado clara que permita, digamos, un consenso amplio de la ciudadanía. Quizás nosotros queramos, no sé, potenciar el turismo, como hay autoridades que les interesa ese punto, otros no, pero ¿cómo logramos compatibilizar cuál es la visión del Estado de desarrollo de la región de Magallanes? Pocas mesas transversales de diálogo. Y esto va a ser tema para los futuros candidatos a gobierno regional. Sí, absolutamente. Tienen que tener una visión clara en ese punto y no pueden hacerse los desentendidos del conflicto. Absolutamente. El gobierno está más reactivo que propositivo, ¿no? En términos de decir... El gobierno reacciona. Reacciona, ¿no? Tanto local como nacional, pero a nivel local también, ¿no? O sea, me encuentro con algo, ya, reacciono, trato de manejarlo, pero no voy proponiendo la agenda, ¿no? Que se hace muy bien en algunas ocasiones con el nivel central y decir, vamos a poner estos temas en agenda. Para eso sí les ha resultado en muchas ocasiones decir, vamos a ir poniendo temas, vamos a ir ordenando la agenda, pero de repente se les escapa de las manos, obviamente. El gobierno actual es una reacción a lo que fue el gobierno de Bachelet, si los miramos desde ese punto de vista. Reforma tributaria, otra reforma tributaria, reforma educacional, otra reforma educacional, pero no ha sido capaz de tomar la agenda y plantear proyectos o banderas propias. Toma banderas del Frente Amplio en materia de feminismo, derechos, libertades, que también es un discurso que agarra Evópoli, pero no es capaz de plantear una visión de Estado. Y esa visión de Estado quizás está en cierta medida desarrollada muy incipientemente por el Frente Amplio. Sí tuvo un proyecto de gobierno interesante en la candidatura de Beatriz Sánchez. Ahí habían ideas interesantes a analizar respecto de si se discutieron todos estos temas, digamos, con asamblea y todo, modelos de desarrollo, con encuentros, más que asambleas, encuentros locales en todas las comunas se discutió estos temas. Ahora,
Ese proyecto en particular adolecía de ciertos defectos que prácticamente era infinanciable, digamos, en los términos que se proponía, pero, digamos, hay un esfuerzo detrás de economistas, de abogados serios, de tratar de darle una vuelta al país, pensarlo de una manera distinta. Y en el caso de la ex nueva mayoría, en su momento tampoco estaba esta discusión. Y no está esta discusión porque claramente hay intereses creados. O sea, en el fondo hay mucho lobby de parte de las autoridades, no digo acá en la región, pero sí, digamos, en general en ciertos aspectos, digamos, círculos se frecuenta eso. Y es patente si analizamos todo lo que ha sucedido con los casos de corrupción que han existido y que han afectado principalmente a cuadros de Chile Vamos. Por lo tanto, la idea de generar un proyecto de Estado distinto a lo que hay no va a salir principalmente desde la derecha, porque obviamente hay mucho interés entre medio, digamos. Así que bueno, ese es un tema por discutir, una visión de Estado de desarrollo. Café Político con Rodolfo Saldivia, como todos los lunes a esta hora, entre las 9 y las 9:30 aproximadamente. Muchas gracias, Rodolfo, por habernos acompañado esta mañana. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo lunes. Que tengas una buena semana. Muchas gracias, Mauricio. Que estés muy bien. Chao, buen día. Pausa y ya volvemos.